los últimos 2 domingos, nosotros no estuvimos en la carta de Pablo a los romanos a propósito, intencionalmente, porque como ya es costumbre, tendemos a hacer un último mensaje que pueda cerrar el año con algún tipo de reto o de acción de gracias o ambas cosas para la congregación e iniciamos cada año de la misma forma, un mensaje que nos ayude a revisar cosas, a revisar nuestro caminar y que al mismo tiempo nos permita reflexionar en qué dirección debiéramos ir en el próximo año. Y el primero de esos mensajes fue predicado por nuestro hermano Fabio Rossi, quien usó un texto de Josué que retaba al pueblo, ¿verdad?, antes de su muerte, y les decía, ustedes necesitan elegir a cuáles dioses van a servir, si aquellos dioses de aquel lado del Jordán, de aquel lado del río donde estaban sus progenitores, o si van a servir a Jehová, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y el próximo mensaje, que fue el domingo anterior, primero del año, yo hablaba de que si realmente amas a Cristo, tu obediencia sería tu deleite, tu obediencia no sería algo forzado, ni una resignación de tu parte, ni un peso, sería tu deleite, que tú podrías decir, al igual que el salmista, oh, cuánto amo hacer tu voluntad, o hacer tu voluntad, exactamente como él lo dijo, es mi deleite. ¿Te imaginas que te levantes todos los días, te acuestes todos los días diciendo, en el día de hoy, yo quiero hacer, y yo hice la voluntad de Dios y fue mi deleite? Pero eso requiere que yo ame a Cristo como Él merece ser amado. Pero como estos 2 mensajes que acabo de mencionar no forman parte de la carta a los romanos, entonces no voy a emplear más tiempo en detallar algunas cosas para conectarnos, sino que prefiero hacerlo con el capítulo 8 de Romanos, porque hoy comenzamos el 9. Entonces, estas fueron las últimas palabras en el capítulo 8 de Romanos de parte de Pablo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la razón por la que Pablo podía decir yo estoy convencido es porque él había entendido que aquellos que Dios de antemano conoció en la eternidad pasada, a eso Dios predestinó, y a eso que Dios predestinó, Dios entonces llamó, y a eso que Él llamó, Dios lo justificó, y a los que justificó, a esos glorificó, como si todo ya hubiese acontecido. Y dada esa realidad, Pablo dice, bueno, si me conoció en la eternidad pasada y me está preservando para la eternidad futura, entonces yo estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora Pablo entra a una sección de su carta, capítulo 9, 10 y 11, que algunos han pensado como que es un paréntesis dentro del desarrollo de lo que él está llevando a cabo, pero para mí me parece como una continuación en gran manera, porque él acaba de hablar de la predestinación de Dios en sentido general y ahora él nos va a hablar acerca de la nación de Israel. Capítulo 9 es sobre Israel, capítulo 10 es sobre Israel, capítulo 11 es sobre la nación de Israel. En el 9, que estamos iniciando hoy, Pablo nos habla de la elección soberana, la soberanía de Dios en la elección de Israel. En el capítulo 10, Pablo con dolor nos habla acerca del rechazo de Israel. En otras palabras, lamentablemente, dada la dureza de Israel hacia lo que fue el Mesías prometido y sus enseñanzas y sus promesas, pues Israel fue como rechazado temporalmente, como él dice en Romanos 11, que a Israel le había acontecido un endurecimiento parcial. Y luego en ese capítulo 11 se nos habla de la restauración de Israel. De manera que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que estos capítulos hablan de Israel. De hecho, la palabra Israel en la carta de Pablo solo aparece en estos 3 capítulos. Aparece 10, 11 veces y no aparece en ningún otro capítulo de su carta a los romanos. Ahora, yo quiero hacer una salvedad desde ahora. Y es que si toda esta sección representa una unidad, y el capítulo 9 habla de Israel y el capítulo 10 habla de Israel, en el 9 de la elección, en el 10 del rechazo y en el 11 de la restauración, me resulta difícil creer lo que algunos a quienes puedo admirar y aplaudir y pueden ser mis mentores entienden, que cuando habla de Israel en el capítulo 11
según ellos entienden, no se refiere a Israel sino a la iglesia. Yo digo eso porque un principio básico de hermenéutica o de interpretación bíblica es que cuando estás en un mismo contexto, una palabra no puede significar una cosa al principio y otra cosa después. Y me luce que estamos cambiando el significado de la palabra Israel en el capítulo 11. Y si eso te parece un tanto confuso, espera unas semanas que vamos a llegar ahí. Pero por ahora, por lo menos recuerda, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, todo acerca de Israel. Y hoy estamos hablando de la elección soberana de Dios de la nación de Israel, o la soberanía de Dios en la elección de Israel. Y con eso yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Bueno, el texto así leído parece un tanto complejo. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por desempacar y exponer este pasaje. Y para tal fin yo quiero en primer lugar dividir el pasaje en dos porciones. Del versículo 1 al 5 nosotros vamos a ver el dolor, la angustia, el peso del apóstol Pablo por el hecho de que Israel, sus hermanos, sus conciudadanos, habían permanecido endurecidos hacia el Cristo que había sido prometido. Y eso le duele a él profundamente. Y la segunda parte es donde él comienza a explicar la elección de ese Israel de manera soberana de parte de Dios. De manera que yo quiero que veamos primero el dolor del apóstol Pablo, porque yo creo que él tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo nosotros debiéramos pedirle a nuestro Dios por nuestro corazón. Escucha cómo Pablo inicia el versículo 1. Digo la verdad, en Cristo no miento. Pablo está convencido de que si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, tú estás en Cristo. Cuando tú hablas en Cristo. Y aunque nosotros mismos en ocasiones te digo, no, de verdad, yo te digo la verdad. Dios es mi testigo. Decimos, Pablo está diciendo, mira, yo te estoy diciendo la verdad, pero yo quiero que tú entiendas que antes de decirte eso que yo quiero que me oigas a hablar o leer de parte de mí en una carta, yo quiero decirte que en serio, eso es como es. Créelo. Y él comienza diciendo entonces, o haciendo uso de una frase muy paulina, te digo la verdad en Cristo. Lo dice de una manera positiva, digo la verdad, e inmediatamente después lo dice de una manera negativa, no miento, créelo. Entonces es como que Pablo está llamando a Cristo como testigo de la veracidad de lo que él está a punto de decir o de escribir.
Inmediatamente después, él dice, dándome testimonio mi conciencia. Pablo continuamente a lo largo de sus cartas apela al testimonio de su conciencia. Incluso él habla de que él quiere tener una conciencia tranquila delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te imaginas que tú y yo vivamos de una manera que nos preocupe? Bueno, quizás no que nos preocupe, sino que queramos tener la conciencia tranquila delante de los hombres que me ven y delante de Dios que realmente me ve donde nadie ve. Y Pablo apela a esa conciencia. Y él lo hace en Hechos 23:1, lo hace en 2 Corintios 1:12, lo hace en su primera carta a Timoteo en los versículos 5, 19 y lo hace en el capítulo 3 de esa primera carta a Timoteo, versículo 9. Pero él apela a esa conciencia otra vez en la segunda carta a Timoteo en 1:3. Una y otra vez Pablo habla de esa conciencia. Ahora algunos quizás se están preguntando qué es esa conciencia. La conciencia es una capacidad que Dios dio a los hombres, no a los animales, a los hombres, con la cual nosotros tenemos cierta habilidad de juzgar lo bueno o lo malo, lo que está bien, lo que no está bien, lo que es justo e injusto. Ahora, esa conciencia y su veredicto no siempre es válido, porque esa conciencia es afectada por nuestro ambiente cultural, lo que la gente considera bueno o malo en mi cultura. Es afectada de manera subjetiva por lo que a mí me conviene. De manera que mientras mejor informada esté la conciencia por la palabra de Dios, y mientras mejor trabajo la palabra de Dios haya hecho en mí para cambiar mi mente, pues más consistente será el testimonio de mi conciencia. Pero la conciencia es algo tan importante que la palabra misma nos instruye a que si tú no tienes tranquilidad de conciencia, aunque tú no encuentres en la palabra exactamente lo que estás pensando, no lo hagas, no violes tu conciencia. Y Pablo dice que, todavía no ha dicho qué es lo que va a decir, pero antes de decirlo yo quiero que me creas, y he apelado a Cristo, he apelado a mi conciencia y voy a ir más allá. Dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Es como que Pablo está diciendo, el Espíritu de Dios ha iluminado mi conciencia, ha iluminado la palabra para yo entenderla mejor. Y de esa forma yo quiero decirte que lo que estoy a punto de decir es cierto. Te lo digo en Cristo, te lo digo conforme a mi conciencia y te lo digo con un tercer testimonio o testigo que es el Espíritu Santo. Pablo, entonces, ¿qué es esto que tú introduces de una manera como tan solemne? Bueno, es esto, versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente lo tiene. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. ¡Wow! En serio, Pablo. Sí, es que estoy consternado de que mis hermanos judíos, que recibieron tantos privilegios, que han sido tan bendecidos, que estén tan endurecidos, que vino Cristo y no lo recibieron, lo crucificaron, luego resucitó y como quiera lo han seguido rechazando. Me pesa porque yo sé que están bajo condenación y yo sé para dónde van. Y es importante que antes de yo continuar explicando la soberanía de Dios y todo lo demás, que tú entiendas que yo no soy una persona acusadora. A mí me duele tu condición. ¿Te acuerdas lo que Pablo escribió a los Corintios? Que dice que además de todos los problemas que encontraba en el mundo, en el ministerio, la persecución, las maldiciones que recibió, que encima de todo eso estaba la preocupación por todas las demás iglesias, e inmediatamente después dice, ¿a quién se le hace pecar que yo no me preocupe intensamente? ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué pastor! Su corazón me humilla en el buen sentido, me anima en otro sentido. Me ayuda a saber de qué forma yo tengo que pedir para que mi sentido de compasión por el otro pueda crecer. Y al mismo tiempo nos confronta porque, ¿sabes qué?
Pablo no está cargado y profundamente triste porque su mamá, su papá, su hijo, su hermano, su hermana, su primo hermano están perdidos. No, es por todos los judíos que no han recibido a Cristo. Es como si tú tuvieras una carga o yo tuviera una carga por todos los dominicanos que no conocen a Cristo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo tú y yo tenemos que pedir lo que nos falta para que ese corazón sea formado conforme a la imagen de Dios, al sentir de Dios? Porque tú no solamente ves eso en Pablo, tú ves eso en Cristo, que lo modeló primero cuando Él iba bajando hacia Jerusalén y contempla la ciudad, contempla a los habitantes de esa ciudad que lo iba a crucificar en pocos días. Y cómo Él lloró físicamente, derramó lágrimas por personas que a Él lo iban a clavar, pero que Él sabía que después de su crucifixión quedarían bajo condenación. Y de esa misma forma el corazón de Pablo está llorando. De la misma forma que el de Jesús estaba llorando, como lo describe Lucas 19:41, y eso nos enseña a todos que tú y yo tenemos que pedir mucho más por la compasión de nuestro corazón hacia los que están condenados y aún por aquellos que menos tienen, que están en necesidad y que tú y yo podemos ayudar, pero llevándonos de la cultura no lo hacemos. Hasta ahí llegó la compasión del apóstol Pablo. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta donde leímos, escuchen. Versículo 3, segunda parte. Yo estaría dispuesto, esta es la nueva traducción viviente, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarnos. ¿Cómo fue, Pablo? La NTV la pone de esa manera porque eso es lo que significa anatema. Anatema significa estar separado de Cristo y condenado. Y Pablo está diciendo, si hubiera la remota posibilidad de que Dios me condenara a mí, y me condenara a mí en sustitución por mis hermanos judíos, pues yo lo haría. Ahora, yo creo que él mejor que nadie sabía que lamentablemente o afortunadamente eso era una imposibilidad, porque había una sola persona y ya vino que podía hacer tal cosa, y fue el Hijo de Dios que nació sin pecado, vivió sin pecado, cumplió la ley a cabalidad, y entonces eso lo calificó para ir y ofrecerse en sustitución por nuestros pecados. Por eso que Pablo dice, si fuera posible, pero yo lo haría, así me duele su condición. Wow. Tú y yo necesitamos pedir por nuestro corazón. En el Antiguo Testamento hubo otro líder grande, con otro corazón igualmente grande, que fue Moisés. Porque en un momento dado Dios amenaza con destruir al pueblo judío después de la experiencia con el becerro de oro. Y le dice a Moisés que él estaba listo para destruirlos a todos y comenzar de nuevo con él, con Moisés. Y Moisés le dice, no, Dios, así no. Oye, Éxodo 32:32. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. En otras palabras, si tú no lo vas a perdonar, pues bórrame a mí y perdónalo entonces. Wow. No, ese es tu pueblo, el que tú sacaste al desierto. ¿Qué van a decir las demás naciones entonces? ¿Que el mismo Redentor que lo sacó es el que lo destruyó? Así no, Dios. Mejor bórrame a mí. Wow. Y Pablo ha estado pensando, quizás por años, pero ¿cómo es posible si mis hermanos judíos, ellos son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, el versículo 4, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? Y luego versículo 5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo él está angustiado, pero si ellos fueron los que fueron adoptados por Dios como hijos,
Si ellos vieron la gloria de Dios en la nube que los cubría todos los días para protegerlos del sol. Vieron la gloria de Dios, el Shekinah gloria, Shekinah, en el tabernáculo. Vieron la gloria en el templo. En la inauguración del templo, Dios llenó el templo con su gloria y la presencia de Dios era tan densa que los sacerdotes tuvieron que salir y dejar el templo solo. Recibieron los pactos. El pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto con Moisés. Abraham, Moisés, David, que culminaron todos esos pactos en el pacto de la sangre, a través de la sangre de Cristo. Ellos recibieron la ley de Dios, que es tu sabiduría, que es mi sabiduría, de la cual hemos cantado, cuyos juicios son perfectos, justos. Si Dios le otorgó la dirección de los cultos, cómo hacerlo, cómo ofrecer sacrificio, qué tipo de animal sacrificar, si los cuidó en ese sentido. Si recibieron todas y cada una de las promesas anteriores, incluyendo el anuncio de múltiples formas y a través de múltiples profetas de que vendría un Redentor, el Mesías. Y si todo eso fuera poco, el hecho de que el Mesías cuando vino era del linaje de David y también de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. De ahí vino el Mesías. En tu simiente, Abraham, Cristo, serán benditas todas las naciones. Pero ¿cómo es posible que pueda haber tanta ingratitud con tanta gracia recibida? De eso habla Pablo en Romanos 2 cuando dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Y luego continúa hablando y al final en el versículo 20 dice, 20 y 21, que Dios estaba irado básicamente por dos razones. Porque no le reconocieron como Dios ni tampoco le dieron gracias. Y eso nos confronta a nosotros también, que hemos sido visitados con gracia sobre gracia, pero no respondemos con gratitud hacia ese Dios. Y Pablo estaba también preocupado, atormentado, no solamente por la ingratitud de sus hermanos, sino por la dureza espiritual de sus hermanos. Tantos privilegios, tantas bendiciones, tanta gracia. El Mesías que viene y baja en medio de ellos, y lo ven, y lo oyeron, y lo rechazaron. Y era importante que Pablo pudiera hablar de cómo a él le dolía todo esto, porque cuando él comience ahora a hablar de la soberanía de Dios en la elección de Israel, y cómo unos fueron dejados a un lado y otros fueron soberanamente seleccionados, él quiere que ellos entiendan, yo no estoy hablando como una persona condenadora, aunque la verdad duele. No, yo quiero que tú sepas que yo te digo la verdad, pero a mí me duele cuando digo la verdad. Me duele tener que decírtela, pero no puedo dejar de decirla. Y entonces él comienza, y esa es la segunda parte del mensaje, la segunda parte del texto, del versículo 6 hasta el 13, donde se habla de la elección soberana de Israel de parte de Dios. Y él comienza diciendo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Pablo comienza a defender a Dios, a justificar a Dios. Es una teodicea, se llama en teología, una defensa, una justificación de Dios ante los ojos de los demás. Porque lo que Pablo está tratando de decir es, el hecho de que la mayoría de los judíos no hayan creído en Cristo no nulifica la palabra de Dios ni sus promesas. Entonces lo que él hace es que él trata de ayudarnos a entender que dentro de lo que es Israel, siempre ha habido, permiten ponerlo de esta manera, como dos Israel, dentro del mismo Israel. Y él habló de eso en Romanos 2, ya lo vimos hace meses atrás. Están aquellos que fueron circuncidados en la carne solamente, pero que eran israelitas. Romanos 2, ahí está. Y aquellos que eran circuncidados de corazón, además de tener la circuncisión en la carne. Y Pablo decía, la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón. Es como que hay un grupo que forma el Israel espiritual, si tú quieres,
Y hay otro grupo que forma el Israel físico-político, donde está todo el mundo que es israelita. Entonces, básicamente ahora Pablo va a seguir ayudándonos a entender esa división y comienza diciendo en el versículo 6, segunda parte, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Bueno, está un poco confuso eso. ¿Cómo que no todos los descendientes de Israel son Israel? Bueno, tiene que recordar que Jacob, que fue uno de los dos mellizos, hijo de Rebeca y de Isaac, que Jacob, ese era su nombre. Y un día, después que se le aparece, ¿verdad?, el ángel del Señor, una representación probablemente de Cristo preencarnado, y que lucha con Jacob, porque Jacob no lo quería dejar ir hasta que no lo bendijera. Al final de esa lucha, por así decirlo, se nos dice en Génesis 32, 28, y el hombre dijo, esa aparición angelical, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Esa es la primera vez que el nombre Israel aparece. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y el nombre de Israel significa más o menos eso, como luchar con Dios, dependiendo de la fuente que consultes. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo ahora, está ayudándonos a entender, no todos los descendientes de Jacob son Israel. No todos los descendientes de Jacob son salvos y forman parte del Israel verdadero. No es así. Bueno, entonces, Pablo, ¿quiénes son? Bueno, lo voy a explicar ahora, versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Ok, vamos a tratar de desempacar eso un poco. Abraham tuvo 3 hijos. Él tuvo un primer hijo con Agar, la sierva de Sara, que no era el hijo de la promesa. Ahora explico un poco más. Tuvo a Isaac con Sara, que era el hijo de la promesa. Y cuando Sara murió, entonces él tuvo un tercer hijo. Que no vamos a entrar ahí para no complicar todo lo que estamos hablando. Quedémonos con los primeros 2. Entonces, Dios hace una promesa a Abraham de que tendría un hijo. Cuando él estaba ya avanzado en edad y Sara también, y Sara era estéril, y luego pasan 25 años más, imagínate cuán avanzado él estaba ahora, 100 años, y Sara con 75, y de repente Sara a los 75 años embarazada. El primogénito de Abraham fue Ismael, sí, pero él no era el hijo de la promesa. Ismael tuvo 12 hijos, sí, pero no era el hijo de la promesa. El segundo hijo de Abraham, Isaac, fue el hijo de la promesa. Y la promesa se le hizo a Isaac y sus descendientes, no a Ismael y sus descendientes. Ismael y sus descendientes llegaron a formar el mundo árabe, el pueblo árabe. Entonces, esos no formaron la nación de Israel, sino los descendientes de Isaac. Entonces, escúchalo otra vez, versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. En otras palabras, los hijos de la carne no son los hijos de Dios. En otras palabras, aquellos que están circuncidados en la carne, esos no son los hijos de Dios. Claro que no. Ya Pablo lo dijo en Romanos 2. Son los que tienen la circuncisión del corazón. Y el llamado de esos comienza por Isaac. ¿Ok? Entonces Pablo está tratando de explicar que la palabra de Dios no ha fallado. Porque hay un grupo que ha sido no solamente circuncidado en la carne, sino en el corazón, que forman el Israel espiritual, que son parte de los hijos de Dios, y los otros no. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es este: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. No es Ismael, es Isaac. Es el hijo de Sara. Es el hijo de la promesa que ustedes no creyeron.
Ese es, y sus descendientes, con lo que voy a trabajar de manera primaria. Ahora, Isaac es el hijo de la promesa. Isaac se casa con Rebeca y ella queda embarazada de mellizos. Escúchenlo, porque Pablo lo que está haciendo es desmenuzando la elección de Dios yéndose al principio, desde Abraham para acá. Versículo 10 al 13. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se casa con Rebeca y ella sale embarazada de mellizos. Pero los mellizos no son elegidos los dos, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo primero que Pablo hizo fue explicar, Dios hizo una promesa a los hijos o descendientes de Isaac. Pero luego, cuando Isaac se casa y tiene Rebeca dos mellizos, de los cuales Isaac era el padre, Dios eligió a uno y no eligió al otro. Ahora, de esos dos, de Jacob y Esaú, quien sale primero del vientre de, cuando tú lees la historia de Rebeca, es Esaú. Ese es el primogénito. En la cultura hebrea, si tienes mellizos, el que sale primero, ese es el mayor, ese es el primogénito, es el que tiene el derecho de la primogenitura, ese fue Esaú. Y Pablo está diciendo, antes de que el parto se dé, a Rebeca Dios le dijo, el mayor, el que salga primero, va a servir al menor, al que viene después. Y la pregunta sería, pero ¿y por qué? Bueno, está aquí. ¿Para qué? Escucha, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Está tan claro, Abraham tiene un primogénito, pero ese no es, Ismael. Luego él tiene un segundo, Isaac, que era el hijo de la promesa, ese sí es. Y luego Isaac tiene dos hijos con Rebeca, uno es Esaú y otro es Jacob. Esaú sale primero, primogénito, pero ese no es. Entonces, ¿cuál es? Es Jacob, el menor. Y el mayor va a servir al menor. ¿Pero por qué? Porque está invirtiendo los papeles, para que quede claro que está ahí, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, antes de que los mellizos hubiesen hecho algo bueno o malo. En una ocasión, un estudiante dijo al doctor Thomas Griffith, no muy conocido, pero él fue uno de los fundadores del Seminario Teológico de Dallas, dice, yo no puedo entender que Dios odiara a Esaú. Y el doctor Griffith dijo, bueno, para mí es más difícil saber por qué Dios amó a Jacob. Porque tú has leído el testimonio de vida de Jacob. Su nombre, ¿sabe lo que significa? Engañador. Engañó a su hermano. Le compró la primogenitura. Su hermano vino del campo con hambre. Y él era buen cocinero y le preparó un guiso. Y le dijo, ¿sabes qué? Si me da la primogenitura, te doy del guiso. Y Esaú era tan carnal que cambió su primogenitura por un guiso. La famosa frase, un gustazo, un trancazo, tamaño trancazo. Hermanos, no funciona así en el mundo espiritual ni con el pecado tampoco. Dios usó el pecado de Esaú y de su madre que se combinó con él, porque su madre se combinó con Jacob, para hacer esto y comprarle la primogenitura. Y ahí quedó entonces el trueque hecho. Pero Dios dejó claro que el hombre puede pecar y o Satanás puede inducir al hombre a pecar para tratar de deshacer sus planes, y él como quiera va a llevar a cabo sus planes.
Yo puedo hacer a Adán y Eva, yo puedo crear a Adán y Eva, formar a Adán y Eva, tú lo haces caer, no importa, mis planes prevalecerán. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, pastor, que eso es difícil de entender, porque ¿cómo que Dios aborreció a Esaú? Bueno, tú y yo tenemos que entender también que la palabra aborrecer, recuerda que la palabra interpreta la palabra. O sea que cuando tú quieres saber lo que aborrecer significa odiar, en la palabra no puede irte primero al diccionario de la Real Academia, porque la palabra interpreta la palabra. Vamos a ver en la palabra cómo es que ha sido usada. Entonces, tú vas a los evangelios y te encuentras que Cristo dice en un momento dado que si tú amas a padre, madre, escúchalo, déjame leértelo. Si alguien viene a mí y no aborrece, ahí está la palabra, a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, yo no entiendo porque cómo es que el Señor me manda a odiar a mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, cuando al mismo tiempo me dice que ame a los que me maldicen y que ame a los que me persiguen, que ame a mi prójimo y me dice que ese es el segundo más grande mandamiento entonces. Y que ame incluso a mis enemigos y ahora me dice que a mi padre, mi madre, mi hijo, mi hija, si yo lo amo más que a él, que tú tienes que aborrecerlos a ellos y amarlo a él. Claro, porque necesitamos entender qué es lo que Cristo está diciendo. Esto es en términos relativos, en otras palabras. Si tu mamá y tu papá o tu hijo o tu hija o cualquier otra relación te mandan a hacer algo, quieren que tú hagas algo y tú quieres favorecerlo a ellos, pero tú no me vas a obedecer a mí, entonces tú los amas más a ellos que a mí. Yo tengo que ser amado por encima de toda cosa, de toda posesión, de toda posición y de toda persona. Y si no, cuando los favoreces a ellos, dado quien yo soy, en esencia tú me estás aborreciendo a mí, amándolo a ellos. Es al revés, tú tienes que amarme a mí y aborrecerlos a ellos en ese sentido relativo. Pero no es en el sentido de aborrecer como nosotros lo entendemos. Porque tienes que amar aún a tus enemigos. Entonces, pastor, es que esta doctrina de la predestinación y elección es difícil de entender. No es difícil de entender. Ya yo te dije hace un tiempo, es difícil de tragar. Es cierto que yo no entiendo por qué Dios hace la elección de uno sobre otro, es cierto. Pero no lo puedo entender porque tú sabes lo que Dios dice acerca de su sabiduría, que es insondable, que es inescrutable. Yo no lo puedo entender. Ahora, yo estoy obligado a hacer mi mejor esfuerzo para entender lo revelado, porque lo otro Él no lo ha revelado. Esto sí, para entender lo revelado y creer lo revelado. Y eso es lo que a la gente le da trabajo aceptar, no entender. Es que entendiendo lo revelado, se le hace difícil aceptar lo que acaba de entender. Pero hay razones para eso. En primer lugar, nosotros juzgamos a Dios conforme a como nosotros pensamos. Como dice el salmista en el Salmo 50:21, que tú pensabas que yo era tal como tú. El ladrón juzga por su condición. Entonces nosotros pensamos de esta manera, bueno, pero si yo escojo a esta persona y no a esta, eso no es justo. De manera que si Dios no lo hace como yo pienso, Dios es injusto. ¿Quién es el juez? O sea, el acusado le dice al juez, señor juez, eso es injusto. Yo, el acusado, entiendo la justicia de esta forma, de manera que dé su veredicto conforme a mi entendimiento. Pero eso no es como es. Hermanos, yo creo que se cae de la mata, como decimos nosotros, que si el entendimiento de lo que Dios dice acerca de lo que sea choca con tu entendimiento acerca de lo mismo, uno de los dos está equivocado y averigua o pregúntate quién es. Pero no es Dios. De manera que si tú tienes dificultad en comprender lo que es injusto y justo, ¿sabes qué? Ajústate. Tú te ajustas, no Dios.
Pero nosotros siempre queremos que sea Dios el que ajuste su entendimiento. En buen dominicano, tómate 3 dosis de ubicate para que sepa dónde está Dios y dónde está la criatura. Entonces la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos no es, uno, si lo entiendo o no lo entiendo, si Dios lo ha revelado. Y si Dios lo ha revelado, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces yo lo que quiero ahora, manera de aplicación y el tiempo que me queda, lo que yo quiero es como que podamos ver, para verlo objetivamente, qué es lo que Dios ha revelado. Porque lo importante no aquí es cómo el pastor Núñez entienda una cosa, porque mi entendimiento no establece la verdad, es la Biblia que establece la verdad. Donde la Biblia habla, nosotros callamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, vamos a tomarlo desde el principio. Dios eligió a Abraham. Lo oímos en el sermón de Fabio. Abraham estaba con sus padres al otro lado del Jordán adorando dioses paganos. Josué 24, 2 y 3. Abraham no estaba buscando a Dios. Y Dios, como ya dijimos, no eligió a su papá, no eligió a su hermano, no eligió a ninguno de sus familiares, a él. ¿Y por qué a él cuando él también adoraba a dioses paganos? Porque esa fue la elección de Dios. Número 2, Dios eligió a Israel como nación sacerdotal. Pero ¿por qué no Israel eligió a otra nación? Hoy estuviera tú preguntando que por qué esa nación y no otra. Pero ¿por qué no eligió a cualquier otra tribu? Primero, porque Dios es Dios. Y segundo, porque tú harías la misma pregunta ahora. Y esto es lo que Dios dice. De hecho, Joan lo leyó y qué bueno que lo leyó al principio. No nos pusimos de acuerdo, pero es el énfasis en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. El Señor no puso su amor en vosotros o en ustedes, ni os escogió a ustedes o por ser vosotros más numerosos que otro pueblo. No. Pues eres el más pequeño de todos los pueblos. De todos los pueblos, el menos importante, el más insignificante, eran ustedes. Y yo te escogí. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. No había ninguna razón, ningún mérito, ninguna condición en ti, ni tú lucías mejor cuando yo te elegí. Eligió a Abraham, eligió a Israel. Dios eligió a los profetas. Ninguno de los profetas aplicó para la posición, como hemos dicho otras veces. Tú has leído que Amós estaba en el campo arando y de repente Dios se le aparece y dice, Amós, tú me vas a servir. Pero yo no te he hablado que yo tengo un llamado a profetizar. No, porque soy yo que elijo y yo te elegí. Tú eres mi profeta, de hoy en adelante, deja eso. Y Amós dejó el arado. Wow. Dios eligió no solamente a los profetas, sino que de todos los profetas que Dios envió, todos fueron enviados a Israel, la nación que le escogió, excepto 3 de ellos. Jonás fue a Nínive, Nahum fue a Nínive, 40, 50, 60 años después, dependiendo de la fuente que leas. Y luego Abdías fue a los edomitas. ¿Y quiénes fueron los edomitas? Los descendientes de Esaú, que no formaron parte de Israel, porque Esaú no fue el elegido, Jacob fue el elegido. Oh, wow. De manera que los profetas fueron elegidos y luego enviados mayoritariamente a Israel y no a las demás naciones. Luego en el Nuevo Testamento, Dios le dice a los discípulos en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Conmigo no se dio lo que se daba en esa época con todos los discípulos y rabinos. Y es que el discípulo escogía a su rabino y cuando no le gustaba la enseñanza, ellos tenían la libertad de irse. Y eso es lo que Cristo le dice en un momento dado en Juan 6. Juan 6 nos dice que de ese momento en adelante muchos discípulos ya no andaban con él. Sí, ellos tenían libertad de irse. Y en ese momento que Cristo se voltea y le dice, y ustedes se quieren ir también, se pueden ir. Ahora yo fui que los escogí, ahora ustedes se pueden ir si quieren. Y no se fueron justamente porque era Dios quien los había escogido. De manera que
Dios eligió, como acabamos de ver en el texto de hoy, a Jacob por encima de Esaú. Si cruzamos al Nuevo Testamento otra vez, Dios eligió a los gentiles, a un grupo de gentiles, entre los cuales estamos nosotros. Pero los gentiles no andaban buscando a Dios, no, los gentiles ni siquiera sabían que ese Dios existía. Oye, como lo dice Dios a través de Isaías 65:1, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Es como lo ilustré esta mañana más temprano de esta manera. Imagínate que yo fuera Dios y ustedes son los gentiles. Ustedes no me andan buscando, no me conocen, tampoco yo le intereso a ustedes. Y yo vengo donde usted le digo, hey, mírame, heme aquí, yo soy el Dios a quien tú debes servir. No me hacen caso. Mírame, soy yo, encuéntrame. De este lado, mira, soy yo, encuéntrame. Esa es, Dios vino, bajó a los gentiles, como a Pablo, que no lo andaba buscando, que andaba persiguiendo a aquellos que adoraban a Jesús, y en medio de la persecución, Jesús lo selecciona, lo tumba al piso, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Tú sabes lo que Pablo le dijo? Era, ¿quién eres tú, Señor? Inmediatamente le llamó Señor. No sé qué él vio, pero vio mucho para decirle Señor inmediatamente. ¿Quién eres tú, Señor? O sea, Pablo no tenía idea de quién era que le estaba hablando. Y Cristo salió a buscarlo. Él eligió a los gentiles. Es más que eso. Dale para atrás al reloj. Y vámonos a la eternidad pasada antes de Adán y Eva. Los ángeles que no cayeron con Lucifer, Satanás, fueron elegidos. Mira como Pablo lo dice en 1 Timoteo 5:21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Si Dios no escoge a esos ángeles, se van también atrás de Lucifer, porque la criatura, como hablamos el miércoles pasado, quiere su independencia. La criatura no tolera el hecho de ser dependiente. La criatura quiere ser autónoma, porque la criatura cree que es como el creador que es autónomo. La criatura no es autónoma. Yo puedo elegir bajarme de aquí o subir aquí. Sí, yo tengo ese tipo de libertad, claro que yo lo tengo, pero no soy autónomo. De manera que ahí están los ángeles escogidos, pero nosotros siempre tenemos dificultad. Y frecuentemente decimos, no, es que eso a mí no me parece justo. Bueno, no sé, pero Dios que me lo explique cuando llegue allá, pero no me parece justo. Oye, como Martín Lutero lo dijo. ¿Debiera quejarse el hombre de que Dios actúa injustamente cuando eso es imposible? O, segunda pregunta de Lutero, ¿sería posible entonces que Dios ya no sea Dios? En otras palabras, ¿cuál opción tú quieres? Porque si Dios puede hacer algo injusto, no estamos hablando de Dios ahora, porque Dios por definición no puede. O tú aceptas que si Dios lo hizo, eso es justo. Esa es la definición de justicia. Justicia no es lo que a mí me parece justo, es lo que Dios hace. Entonces, la primera dificultad que yo tengo en aceptar la elección de Dios de todas estas formas que hemos hablado es porque yo juzgo a Dios como si fuera yo mismo. Número 2, tenemos la dificultad porque yo quiero seguir creyendo que el hombre, como quiero ser autónomo, que el hombre tiene todavía la libertad de escoger a Dios. No tiene la libertad de escoger a Dios. Él se hizo esclavo del pecado. Su pecado se lo impide, esclavizó la voluntad. Y hemos hablado de esto también, Romanos 3, versículo 10, 11, 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Aún le predicamos el evangelio, no hay quien lo entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie anda buscando a Dios, ni quiere buscar a Dios. Todos se han desviado, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
En otras palabras, si Dios no elige, tú sabes para dónde vamos todos, a la condenación. Entonces, ¿qué tú prefieres? Que Dios le diga al ser humano, ustedes me escogen, pero no hay garantía, porque ¿saben dónde vamos a terminar? O yo, sabiendo dónde van a terminar, tomo la decisión en toda mi sabiduría santa, omnisciencia, omnipotencia y en mi santidad infinita, yo tomo la decisión de elegir a algunos para salvación. ¿O tú piensas que realmente el ser humano puede elegir mejor que Dios? No. Porque Dios es infinito en cada uno de sus atributos. El problema es que hemos reducido el tamaño de la imagen de Dios. Mira cómo A.W. Tozer lo pone en su libro el Santo, el Dios Santo, el conocimiento del Dios Santo. Escuche. La iglesia ha abandonado lo que fue una vez su alto concepto de Dios y lo ha sustituido por uno tan bajo, tan innoble, que Dios es completamente indigno del pensamiento y de la adoración de los hombres. En otras palabras, Dios es tan reducido que los hombres ni siquiera se dignan a adorarlo. Esto no lo ha hecho la iglesia deliberadamente, sino poco a poco. Y sin darse cuenta o sin su conocimiento. Y esa misma inconsciencia hace que su situación sea más trágica. El hecho de que la iglesia haya dejado el alto concepto de Dios y lo haya reducido a uno pequeño, a un Dios manejable, a un Dios no tan santo, a un Dios no tan demandante, a un Dios indulgente, ha hecho ahora, y lo ha hecho inconscientemente, sin darse cuenta, porque no es a propósito, eso hace su situación más trágica, porque la iglesia no sabe que no sabe. Por tanto, no puede ni siquiera cambiar. Pero ya Dios ha revelado en su palabra, Isaías 55:9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Escúchame, tú no puedes encumbrarte a donde están mis pensamientos. Ahora yo puedo tratar de bajarte algo de mi pensamiento que tú puedas entender. Lo revelo y tú lo crees. O el mismo profeta Isaías en 40:25, Dios hablando en otra ocasión a través de él. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Dime quién. ¿Dónde está el que se compara conmigo? Yo no tengo consejero, yo a nadie le he pedido consejo, porque el consejo que me pueda dar va a ser tan infinitamente peor que lo que yo pueda pensar, que no voy a perder mi tiempo. Es más, el consejo que tú me des acerca de lo que yo debo hacer contigo te va a hacer la vida peor a ti. Porque yo tengo la compasión y la misericordia y la gracia que tú no tienes, aún para ti. Versículo 28 de Isaías 40. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Pero esto era lo que yo quería. Su entendimiento es inescrutable. No, yo tengo que aprender, yo tengo que descubrir aquí por qué Dios eligió a uno y no a otro. Bueno, bien hecho para comenzar a descubrir, pero entiende que cuando termine no está ahí. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Entonces, ¿qué hago, pastor? Que yo acepto a ese Dios grande, sublime, infinitamente santo, omnisciente, apruebo todo lo que le aprueba, aplaude todo lo que le aplaude, trato de imitarlo y trato de enseñar a otros lo que Él me ha enseñado a mí a través de su palabra. Ahora, hermanos, eso, si tú eres nacido de nuevo, claro, si eres nacido de nuevo, pero si eres nacido de nuevo, ese es tu mayor garantía, gozo, satisfacción
y acción de gracia debiera ser el hecho, wow, sin yo merecerlo, sin mérito, por ninguna obra ni anterior ni posterior, Dios me eligió y me hizo parte de su familia, me hizo uno de sus hijos. Cuando yo era un rebelde, inmoral, cuando no quería ni estaba buscando de Él, ni sabía que Él existía, Él salió atrás de mí. Al final del primer servicio se acercó un joven, bastante joven, no es de aquí, vive fuera. Y me dijo, es la primera vez que yo vengo, con un acento, hablaba inglés, pero aún su inglés era obvio que no era de Estados Unidos, era de Alemania. Y comenzó a hacerme preguntas. Y su primera pregunta fue, ¿cómo tú encontraste a Dios? Bueno, yo no lo encontré, Él me encontró a mí, porque Él no estaba perdido, yo sí. Pero le describí un poquito, en resumen, cómo, cuándo, dónde Dios me encontró. Le dije, pero oye una cosa, pídele a ese Dios que te abra los ojos. Porque si Él no abre los ojos de tu entendimiento, no lo vas a poder ni ver ni entender. Esto es una obra de Dios, por completo. Por el simple hecho de que tú vengas, porque le dije al final, bueno, estoy aquí para servirte, si vuelves al país, yo dudo que pase por aquí. Era como muy circunstancial. Bueno, yo creo que Dios te trajo para que oyera este mensaje. Porque en su soberanía, a mí me parece que hay una alta posibilidad de que Él te cayó atrás. Cuando lo oigas, responde a su voz. Eso es como es, hermano. Ahora, si Dios te cayó atrás y te encontró, y luego te dice, escúchame lo que eres. Eres un linaje escogido. Eres un sacerdocio real. Eres una parte de una nación santa para que proclame mis virtudes. ¿Cómo puedo yo seguir reflejando las virtudes de mi hombre viejo? No puede ser. Tendría que ser igual que Pablo ahora y decir, oh, cuánta ingratitud, con tanta gracia, tanta misericordia, que Dios te ha buscado con tanta paciencia. Y luego que Dios te haya elegido para hacer algo tan fuera de todo, fuera de serie, reflejar sus virtudes, proclamar sus virtudes, sus excelencias, dicen algunas Biblias, sus atributos. ¿Te imaginas el privilegio que eso es? Sobre todo cuando me encontró tan enlodado, tan enredado, tan perdido, me limpió y me salvó y me está ahora preservando para glorificarme y darme, junto con Cristo, la coherencia del reino de los cielos. Y voy a heredar con Cristo. Hermano, ¿te imaginas el gozo? Yo espero que tú salgas de aquí dando brincos, saltando y diciendo, para el resto de mi vida, esta es mi función, esta es mi misión, reflejar a Cristo, hablar a Cristo con gratitud, con gozo, y su voluntad será mi deleite. Padre, gracias. Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu benevolencia para conmigo y para con cada uno de tus hijos. Oh Dios, gracias por tus promesas. Tú eres fiel, en medio de mi infidelidad tú eres fiel. Gracias porque tú haces los pactos y luego tú te mantienes fiel a tu pacto, aun cuando yo rompo tu pacto. Perdóname, perdónanos. Oh Dios, danos lo que se requiere. Danos llenura de tu espíritu. Danos convicción de pecado. Danos convicción de verdad, para que yo pueda entonces permanecer fiel al pacto que tú hiciste conmigo, un pacto de salvación unilateral, con las condiciones que tú elegiste,
pero ayúdame a cumplir tus condiciones. Yo no tengo condiciones estipuladas. ¿Y cómo puedo yo poner condición a un Dios tan alto, sublime, soberano, santo como tú, oh Dios? Señor, abre mis ojos para yo aquilatarte, para yo aquilatar a Cristo. Que Cristo sea mi tesoro, que Cristo sea mi motivación, que yo respire cada segundo por amor a Cristo, por honor de Cristo, para gloria de Cristo. Oh Señor, aviva a tu pueblo, levanta a tu pueblo, remueve las ataduras y ayúdanos a volar contigo a la altura de tu gloria, ayudado por tu Espíritu en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.